Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. ¿Lo tenemos todos ahí? Hermano, ¿cómo estamos ahí? Hechos 1, 6. 1, 6. Aleluya. Cuando usted lo tenga, se identifica con un amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en este lugar. Qué bueno por esos tres amenes que lo creen. Aleluya. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer juntos. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se le aparecieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, tal como le habéis visto ir al cielo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por lo que has dado, Señor, a tu iglesia, Señor, hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Hoy, Señor, hemos declarado este año, Dios, creyendo en tu palabra y en tu promesa que es la del Espíritu Santo. Esa manifestación, Señor, del poder de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, gloria a Dios. Hemos leído Hechos capítulo 1, del 6 al 11. Y vamos a estarnos moviendo en ese libro de los Hechos de los Apóstoles, donde está la manifestación más notoria del poder del Espíritu Santo de Dios, aunque también la primera fue la manifestación con Jesús. En el Antiguo Testamento nos habla desde Génesis la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y en toda la Biblia está, hermanos, muchas cosas que el Espíritu Santo de Dios hizo. Y eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos amados, es la manifestación visible y palpable de su grandeza. Y de la cual yo creo de que todos nosotros, hermanos, hemos sido testigos. Porque el hecho de que usted esté bajo este techo el día de hoy es porque ha habido un propósito de Dios, una manifestación. Y tiene que verse, tiene que ser palpable acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es por eso, hermanos, que el día de hoy vamos a hablar sobre el tema, la manifestación del poder de Dios. No de cualquier poder. Y Jesús sabía de lo que estaba hablando, hermanos, y testificando, y dando demostración. Era un momento, hermanos amados, muy especial, muy importante para Jesús, para sus discípulos. Tanto fue así, hermanos, que lo que Jesús hizo, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Que lo que Jesús hizo y está haciendo hasta el día de hoy fue profetizado por Isaías, en Isaías 61, versículo 1, cuando dijo Cristo Jesús: el Espíritu de Jehová está sobre mí. También lo manifestó ya cuando se hizo realidad esa promesa en Lucas 4, 18, donde el Espíritu de Dios, hermanos, dice la palabra de que cuando Jesús bajó a las aguas bautismales, que descendió el Espíritu Santo
en forma corporal como paloma. Entonces, hermanos, y luego Cristo Jesús fue probado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, en el cual usted ya sabe la historia de que en ningún momento Jesús cedió a ninguna de las ofertas del enemigo. Y eso, hermano, es parte de la manifestación del poder de Dios, no solo en Jesús, sino también en cada uno de nosotros. Y los apóstoles, hermanos amados, estaban recibiendo en ese momento instrucciones de Cristo Jesús antes de ser Él llevado al cielo que dice que fue levantado y fue cubierto por una nube. Pero también que se aparecieron esos dos ángeles, declarándoles una promesa también muy grande, y tan grande también la que Jesús les dijo, porque mire, Jesús dice la palabra en el contexto de este versículo que hemos leído, que Jesús se le apareció, dice, a sus discípulos por 40 días. Gloria a Dios, lo dice en el capítulo de los Hechos, versículo 1, y el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se les presentó, ¿cómo? Vivo. No, si no me lo he puesto, ahí está ya. Dice que se le presentó vivo, dice. Con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas que no daban cabida a la duda. Pruebas, hermanos míos, que muchos habían testificado. Y es por eso que Jesús les dice, y ustedes me van a ser testigos de lo que ustedes han visto y van a testificar de mi poder. No solamente en Jerusalén, sino que también en Samaria. Y hasta lo último de la tierra, que es, hermanos míos, que en ese entonces todavía el continente suramericano, el centroamericano, norteamericano no estaban. Pero sí había un propósito de Dios para todos nosotros. Y dice la palabra de Dios de que ellos, hermanos, a raíz de todas estas instrucciones que Jesús le dio, ellos obedecieron. Y esa es la parte más importante. Porque, hermanos, si nosotros no obedecemos, es porque estamos diciendo no creemos. Y Jesús estaba hablando con aquellos discípulos que iban a ser los apóstoles, que iban a perfilar dentro del Nuevo Testamento. Hombres que iban a experimentar el poder de Dios, que Dios iba a hacer grandes milagros, iba a hacer grandes prodigios por mano de ellos. Y dice la palabra que Jesús se les aparece por 40 días, resucitado, vivo. Y digo yo, hermanos, y me pongo a pensar cuando leía esto, que Jesús, hermanos, se les apareció a ellos, porque la Biblia dice de que muchos de ellos, todos cuando Jesucristo murió, fue crucificado, muchos se fueron a sus labranzas, a sus casas, a hacer sus cosas, como queriendo decir, bueno, aquí ya terminó todo. Pero qué sorpresa se llevaron cuando Jesús se les aparece con pruebas indubitables, con cosas, hermanos míos, que no daban cabida a la incredulidad. Y Cristo les dice que es necesario que se reúnan en el aposento alto. ¿Para qué? Para ser investidos por el Espíritu Santo de Dios, el que él había recibido cuando salió del Jordán. Porque yo quiero, hermanos, que entendamos que todo lo que sucede dentro de la iglesia de Dios está respaldado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera entre nosotros, como siempre lo digo, sería en vano que yo estuviera hablando aquí, sería en vano que usted se estuviera reuniendo en este lugar. Pero hemos sido testigos también nosotros de las maravillas que el Espíritu Santo de Dios hace, está haciendo y hará. Y es por eso que el día de hoy estamos hablando acerca de ese gran poder, de esa gran manifestación, hermanos amados,
que Jesús también veía que era necesario, porque le dijo a sus discípulos, también le dijo, es necesario que yo me vaya y que el Padre envíe al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual en primer lugar les va a guiar, en segundo lugar les va a enseñar, en tercer lugar les va a recordar aquellas cosas que ustedes han olvidado. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace todos los días en nuestra vida. Es lo que el Espíritu Santo de Dios rectifica en nuestra vida. Que crea en nosotros una conciencia nueva. Porque cuando la conciencia, hermanos, antigua, esa no nos sirve, porque es una conciencia reprobada. Un alma y un corazón cauterizado. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer su obra, hay un cambio diferente. Y esto quiere decir de que mientras entre nosotros no haya un cambio o la disposición de querer cambiar, difícilmente el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida. La palabra del Señor nos habla de que tenemos que ser renovados, que tenemos que tener una renovación de adentro hacia afuera. Algo que hermanos testifique quién es Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Porque hermanos, si nosotros callamos, las piedras hablarán, dijo Cristo. Y si Dios te ha escogido, si Dios me ha escogido, es para que nosotros también testifiquemos, que seamos testigos del poder de Dios, de las cosas que ha hecho en tu vida, de aquellas cosas que Dios ha cambiado en tu vida. Por eso Pedro dijo, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y cuando Pedro estaba hablando estas cosas, había sucedido un gran milagro. En la puerta del templo, la hermosa, estaba un cojo. Y esta historia la sabemos todos. Y Pedro y Juan le dicen al cojo que estaba ahí porque les pedía dinero. Y ellos le dicen, mira, no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo mejor. Cargamos la presencia de Dios en nuestra vida, gloria a Dios. Aleluya. Pero esto, hermanos, causó un problema. Es un milagro, hermanos amados, que se estaba manifestando, que a muchos no les gustó. A los enemigos del Evangelio, porque hay enemigos del Evangelio, protestaron y dijeron, eso no es de Dios, este está quebrantando la ley. En lugar de dar gloria a Dios, de reconocer que Dios había obrado en ese milagro tan grande, en esa persona que llevaba años en esa postura de invalidez, así como ha obrado en nosotros, que hemos sido quizás inválidos espirituales, mudos espirituales, ciegos espirituales, sordos espirituales, pero que Dios, hermanos amados, en su misericordia ha obrado un milagro en nuestra vida. Y hermanos, vemos ahí como el apóstol Pedro se vio en un problema. Él se vio en ese problema, hermanos míos, tan grande, gloria a Dios, que lo llevaron a juzgar, lo llevaron al concilio. Supuestamente los conocedores de la ley, los que conocían a Dios. Es algo que tiene una contradicción. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos estaban en la ley y había entrado el tiempo de la gracia y la misericordia. El tiempo en el cual la gloria de Dios se había manifestado a toda carne, según Joel. Había derramado el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. Porque sabe, ahí en el aposento alto estaban 120 que habían obedecido el mandato de Jesús. Pero si eran 120, y en algunas historias narradas en los evangelios,
los discípulos, los apóstoles, comentan de que eran grandes multitudes. En una historia nos cuenta de que Jesús dio de comer ¿a cuántos? A 5,000 o a 3,000 gentes, no contando mujeres y niños. Solo ahí podemos hacer cuenta de cuántas personas fueron testigos del poder de Jesús, de los prodigios que Él hacía, porque esto de multiplicar panes y peces no es de nadie, es de Dios. Esto, hermanos, era un prodigio grande. Pero estoy viendo de que cuando Jesús les da una orden de ir al aposento alto, solo habían 120 esperando esa promesa de la manifestación de la gloria de Dios. Me llama la atención. Y no me sorprende que hoy en día, de igual manera, mucha gente ha escuchado milagros, ha escuchado de las cosas que Dios puede hacer en la vida del hombre y de la mujer, de los jóvenes, pero no quieren compromiso con Dios. Dicen: yo creo en Dios a mi manera, a mí me gusta hacer las cosas a mi manera. Dentro de todo esto entra en juego lo principal, y es la obediencia. No es solamente decir yo lo creo. Aquel día le dije allí en Corintios 2:19 que dice la palabra de que el diablo cree pero no obedece. O sea que si usted está en este lugar, tiene que creer pero también tiene que obedecer para ver manifestada la gloria de Dios en este año nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Comenzar a obedecer. Si Hebreos 10:25 nos está hablando de que hay que congregarse, no dejen de congregarse, dice, como muchos tienen por costumbre. Y esto está hablando a los hijos de Dios, no al mundano, no al impío, no al inconverso. Esos hermanos, hay que orar por ellos para que el Señor les quite esas vendas, rompa sus cadenas y rompa sus ataduras, para que puedan ver manifestada el poder de la gloria de Dios. Y ahí estaban esos 120, creyendo. La Biblia dice que primero llamó a 12, después llamó a 70, y mira ahora 120. Luego Pedro en su primer discurso se convierte en 3,000 almas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él y con él. Y hermanos, la palabra del Señor es clara. Les dice: váyanse para ahí. Les dice el Señor en la lectura que hemos leído, y dice el versículo 7, digo el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y habiéndoles, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué tal si ellos no obedecen esa instrucción de Jesús? No hubiera pasado nada. Porque cuando hay desobediencia, nada puede pasar. Pero cuando nosotros tenemos un corazón manso y humilde, pueden pasar muchas cosas. De lo imposible puedes pasar a lo posible. Porque todo es posible, hermanos, aquel que cree y obedece. Y estamos viendo, hermanos, los discípulos antes de esas instrucciones, estaban ellos quizás pensando en una mente natural. Necesitaban sí o sí la transformación de sus pensamientos y de sus corazones, de esa manera de pensar quizás equivocada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos en el versículo 6, dice que entonces los que estaban ahí reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Y el Señor les contesta y le dice: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Es decir, ellos querían ver una manifestación natural en el Israel. Pero el Señor les dice: eso no es lo mío. Por lo tanto, no es lo de ustedes.
Y así igual para nosotros hoy como iglesia. Ahí estaban los discípulos tratando de querer tomar un poder, pero un poder natural. Se les había olvidado que Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Y entonces hoy el Señor les está dando, como dicen, o les está tirando de la chaqueta, como dicen los hermanos nicaragüenses. Y eso les dice: a ustedes no les toca esto, no se metan. Lo que sí les voy a decir, que si ustedes obedecen y se van al aposento alto, van a recibir lo que ustedes necesitan. Y dijeron: ¿qué es? La promesa, lo que Dios ha prometido para ustedes, para que ustedes puedan ejercer ese ministerio. El Señor sabía que estos hombres y estas personas que se iban a reunir ahí, cuando se reunieran bajo ese techo, después de la visitación del Espíritu Santo, ya no iban a ser igual. ¿Por qué razón? Porque les dijo Cristo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Poder para qué? El poder del Espíritu Santo en la iglesia es muy importante. Y no podemos omitirlo como algunas personas, hermanos, no es que quizás no crean, pero no le dan la libertad. Quizás, hermanos míos, lo hacen a un lado y el Espíritu Santo obedece, se queda ahí. Los que pierden la manifestación del poder de Dios son aquellos que hacen a un lado al Espíritu Santo. No quieren recibir ese poder para vencer. Eso, hermanos, es muy importante. Y estamos viendo, hermanos míos, que Pedro, hermanos, ya tenía ese poder en Hechos capítulo 3 y el versículo 6. Pero cuando vamos al capítulo 6 y versículo 8, vemos, hermanos, a alguien que estaba también ahí en el aposento alto. Y este fue Esteban. Dice de que lleno de la gracia. ¿Y de qué? De poder. Hacía grandes milagros, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mira la importancia de que como iglesia anhelemos esa llenura del Espíritu Santo. Porque cuando vamos a recibir esa llenura, cuando la recibimos, estamos llenos de la gracia y del poder. ¿Para qué? Para enfrentar a esas peleas espirituales que día con día nos presentamos. Porque todos llevamos batallas. No crea que el que tiene a la par es un gigante en la fe todavía. No, Señor. A veces cualquier cosita pequeña te hace desistir. Ya no quieres seguir, te detienes. Pero porque te falta poder. Te haces debilucho espiritual y cualquier cosa te trae abajo. Por eso es necesario el poder. Mire, dice la palabra de que este varón, el primer mártir de la fe, llamado Esteban, se presentó a una situación, a un momento difícil, en el cual en ese tiempo, en ese momento iba a ofrendar su vida al Señor. Con esto entiendo yo de que quizás en este mundo, como todos hemos nacido para morir, pero qué bueno cuando estamos con los ojos puestos en Jesús. Qué bueno cuando nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Nuestra mente ha sido transformada. Algunos dicen: ya te lavaron la cabeza. Pero gloria a Dios por eso. Porque hemos sido transformados no por el hombre, sino por la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por esa razón, hermanos, ellos no se detenían. Por esa razón, ellos seguían adelante, gloria a Dios. Y ese milagro, hermanos amados, del cojo, había generado problemas en Pedro y en Juan.
también generó problemas en Esteban a tal grado que perdió su vida. Pero él sabía, mira hermano, cuando esas cosas llegan y estamos llenos del poder de Dios, hay perdón en nuestro corazón. Porque Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y caían las pedradas en su cabeza, en su espalda, en sus costillas, en su boca. Y él, en lugar de proferir palabras ofensivas, hirientes, decía, Señor, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice que alzó sus ojos al cielo y vio los cielos abiertos y vio al Padre sentado en el trono. Y eso le fortalecía, eso le ayudaba. Yo creo que en ese momento el Espíritu de Dios quizás anestesió su cuerpo para no sentir ese martirio. Porque él no sentía nada, él solo se enfocaba en decir, Señor, perdónalos. Porque no han entendido lo importante que es tener la manifestación de Dios en su vida. Y eso tiene que surgir en nosotros. Si alguien te critica, si alguien habla mal de ti, si alguien te ve de menos, te mira mal o te desprecia, eso no te tiene que afectar a ti cuando tienes el poder de Dios en tu corazón. Tienes que perdonar, tienes que amar, porque Cristo lo dijo. Y yo estoy hablando de algo que me puede costar mucho a mí. Dice, perdonad a los que te ofenden, bendecid a los que te maldicen. Yo me voy a encargar de ellos, yo les voy a dar su recompensa. Porque ¿qué recompensa tendréis? Dice, si solamente amas a los que te aman y solo bendices a los que te bendicen. Detengámonos, analicemos. Y si todavía no hay esa manifestación o esa evidencia de la manifestación del poder de Dios, no hay frutos de eso, es porque no está el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Si no te anhela leer la palabra, buscar de Dios, te estás lejos. Y si no te gusta congregarte, estás peor todavía. Sí, hermano. La palabra dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Y en qué momento es que estamos juntos? Aquí. Ahí en la calle no, en el trabajo cada uno se va para su trabajo, a sus quehaceres. Y nos venimos y ya llega el día de reunión y estamos aquí. Y Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse, hombre. Es una recomendación. Porque hay muchos que están acostumbrados a decir que son cristianos, pero sienten una gran carga en caminarse para la casa del Señor. Hay gente que dice que cree en Dios y dice, no, yo no necesito ir a ese lugar. Tenés que adorar a Dios en este lugar, porque Él así lo pide. Si desde el Antiguo Testamento Dios ordenó que se hiciera un tabernáculo para que el pueblo se congregara allí y juntos le adoraran, bendicieran su nombre. No estoy omitiendo tampoco la adoración personal. Esta es una adoración congregacional que Dios manda. Porque aquí también dice la palabra que Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, es importante, no hagamos una cosa y dejemos de hacer la otra, no. No es esa la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y Pedro estaba en un problema, hermanos míos, con Juan. Fueron metidos a interrogación. Pero ya Cristo les había dicho, cuando sean ustedes atacados en los tribunales, no teman, no se preocupen de qué van a hablar. Ustedes párense y hablen, yo voy a poner la palabra en su boca. Y es aquí donde estaba cumpliéndose esa promesa.
Es aquí, hermanos amados, donde, hermanos, dice la palabra del Señor, ahí en Hechos 4:8, que dice de que Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, se levantó frente a esos magistrados y les habló como tenía que hablarles, con la autoridad. Dice, mire, que entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, no les tuvo miedo, porque él sabía quién lo estaba respaldando. Esto no es terrenal. El poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, no es un poder natural. Porque en lo natural, en este tiempo, en este mundo, el poder lo maneja el que tiene dinero. Ese paga para que se haga una cosa aquí, otra cosa allá. Y ya saben ustedes que hay un gobierno que por ahí ha hecho cosas en estos días. Esté bien o esté mal, no me importa. La Biblia me manda a orar por los gobernantes. Eso es lo que me dice la palabra. No meterme en esas cosas. Pero hermanos, ese es el poder natural. Pero usted sabía de que su oración, ¿qué tiene su oración? Poder. Pero a veces no queremos orar. No queremos venir al sábado de ayuno y oración. Uy, eso no es de Dios. No es necesario, dicen. No es necesario ayunar ni orar. Que el Señor te reprenda. Que el Señor transforme tu mente y tu corazón. Que el Señor ponga esa necesidad en tu corazón. Porque ese es el estilo de vida del cristiano. El ayuno y la oración, la lectura. Porque sin eso, hermano, estamos terminados. Y hermano Pedro, gloria a Dios, y Juan, Pedro estaba lleno del Espíritu, tenía esa llenura. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, estamos listos para pelear. Para enfrentar, no vaya a agarrarse en la calle con la gente. No estoy hablando de ese tipo de pelea, porque el mundo así arregla sus problemas, pero nosotros no. Nosotros, hermanos, cuando tenemos ese poder, podemos, hermanos, enfrentar y pelear por medio de la oración, por medio del ayuno, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y además, científicamente, hermanos, está probado la ciencia de que el ayuno ayuda al cuerpo también. Pero dejemos eso a un lado, sigamos en lo que estamos, no se me alegre. Y hermanos, entonces, peleamos con sabiduría. Le entregamos a Dios esos problemas que se presentan muchas veces. Tienes poder para vencer y enfrentar cualquier situación. Hebreos 11 habla de la galería de los héroes de la fe. Y dice la Biblia ahí de que ellos taparon las bocas de los leones. Mira el poder, hermanos amados, de portar la gloria de Dios en nuestra vida. Muchos hermanos míos vencieron y dieron testimonio del poder de Dios, de lo que habían logrado. Para que hoy el día de nosotros, hermanos, tal vez se animan, dice el Señor, a venir al ayuno. Tal vez se animan a doblar sus rodillas. Tal vez se animan a creer aún más. Estas cosas que están escritas aquí han quedado escritas para la iglesia. Ellos ya murieron, entregaron sus vidas sirviéndole al Señor. Hoy quizás en este país posiblemente no pierdas tu vida por ser un cristiano, pero en otros países sí. Están siendo sacrificados, hay mártires todavía. Y aún nosotros, dentro de esta comodidad que tenemos, nos ha afectado la comodidad. Y hay muchos que están allá ofrendando sus vidas por tener quizás una hojita de la Biblia. Eso ya les platica otra cosa, el que le encuentren una Biblia. ¿Sabe? Esa gente deseara tener ese libro que usted tiene en sus manos. Los brujos saben el poder que tiene ese libro que usted tiene en sus manos.
Los brujos saben el poder que tiene la oración suya. Y usted no lo sabe. ¿Por qué razón los brujos se van a las 3 de la mañana allá a los cementerios a orar? Porque saben que hay poder en la oración. Solo yo no lo sé. Úsalo, Señor. Dele palmas si se la quiere dar. Y queremos vencer. Pero, hermanos, si está bien que usted diga, yo quiero esto, yo anhelo lo otro, y yo quisiera que Dios obrara en esta área, en mi vida, o en mi familia, que Dios me diera una gran bendición. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús? Busquen primero el reino de Dios, hombre. Y ese versículo lo sabemos hasta dormido, quizás lo decimos. Durmiendo, claro, pero no lo practicamos. Ay, hermano, voy a seguir mejor. Y hermano, vamos a ver la manifestación. La última, yo sé que hay muchas en la Biblia, pero vamos a hablar de una manifestación muy fuerte y poderosa de un hombre, hermanos, que la Biblia habla en Hechos, ahí mismo en Hechos, capítulo 9 y el versículo 1. Una gran manifestación, dice la palabra del Señor, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, siguiente por favor, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea del camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén, siguiente. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó una luz, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto, hermanos amados, usted ya ha escuchado la historia, o el testimonio más bien. Dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, y póngame el siguiente. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Siendo uno de los principales, no conocía a Jesús. Y dice que le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Siguiente. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que nos falta a nosotros. Mire, después de esa gran lección que Dios le dio, el hermano me durmió ya. Después de esa gran lección que Dios le dio, se humilló. Y quizás a veces nosotros, Dios quizás, al menos en mi caso, le hablo por mí. Andaba yo, hermanos, mi vida muy contenta. Aquí ya les dije, muchos me conocen de mi país. Y era un gran arrastrado, digamos, espiritualmente también. Porque no conocía, decía que conocía a Dios. Iba a la iglesia y decía que era cristiano. Y los días de semana en la rueda de todos los vulgares callejeros ahí. Y yo queriendo sobresalir, no en lo de Dios, sino en mi carnalidad. Y seguía tomando, seguía fumando, seguía haciendo lo que quería. Hasta que el Señor quizás, en su misericordia, porque esta es la misericordia de Dios, porque fácilmente lo hubiera terminado en ese día, pero Dios le dio una oportunidad como nos la ha dado a los que estamos aquí. Usted que está bajo este techo ya no es ignorante del poder de Dios. ¿Y qué dice Dios? Que Él no va a tener por inocente al culpable, o sea, aquel que ha oído la palabra de Dios. Aleluya. Más bien nosotros, allá en nuestra casa, preguntémosle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? He pasado tanto tiempo dentro de una congregación, tanto tiempo llevo diciendo que soy cristiano, tanto tiempo llevo diciendo que creo en ti, Señor,
pero no te conozco, porque este hombre era uno de los principales. Y dice que no conocía quién era Jesús. Qué triste. Pasar tanto tiempo en oscuridad, con vendas, hasta que el Señor se le aparece y le da instrucciones, pero Saulo de Tarso obedece y comienza a trabajar, a obedecer, a seguir las instrucciones. Y dice la palabra de Dios que fue bautizado y el siervo puso sus manos sobre él y el Espíritu Santo también descendió en él. Y desde entonces Saulo de Tarso se convierte en Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por la voluntad y misericordia de Dios. Lo dice él en las cartas. Entonces, hermanos, ahora bien, usted también tiene esa promesa para usted, para su familia. Porque Pedro le dijo, esta promesa es para ustedes y para su familia y aquellos cuanto Dios llamare. No hay restricción, no hay límite, solamente hay que tener obediencia, hay que tener fe. Dios para la iglesia, lo dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, gloria a Dios. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor para la iglesia, ni de mí, preso suyo. Está hablando el apóstol Pablo, aquel hombre que asolaba la iglesia, que la perseguía, que arremetía, que la quería exterminar. Y Cristo dijo, ay, mira así con ese coraje, a mí me sirve, yo lo voy a agarrar. Por eso Pablo dice, lo que antes vivía en la carne o para la carne, hoy lo vivo en el Espíritu. O sea, la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios ya estaba en él. Y dice, ni preso de mí suyo, dice, si no partícipe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Esa manifestación del poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Póngame el siguiente. Póngame el 6. Porque, el 7, perdón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que usted y yo tenemos. Eso es lo que Dios ha dado a su iglesia. Pero ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no veo ese poder manifiesto en mi vida? Porque quizás todavía no ha sentido ese anhelo, ese deseo de experimentar lo que es el poder de la gloria de Dios en nuestra vida. Y este año, hermanos, es un año que se ha declarado esa palabra para esta iglesia. La manifestación del poder de Dios. Pero este es para aquel que obedece como obedecieron aquellos 120. Para el que quiera. Esto no es, hermanos, obligatorio. Es para aquellos que tienen un corazón contrito y humillado delante de Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar al Señor.